Hola, hoy es 4 de febrero de 2026, miércoles. Les deseamos a todos un buen día. Para ustedes, hoy compartiremos las informaciones clave publicadas en The Wall Street Journal. Y comenzamos, si te parece, en Washington. Se ha evitado un cierre de gobierno, pero casi en el último segundo. Y la solución, bueno, parece más un parche temporal que un acuerdo de verdad. Así es. La Cámara de Representantes aprobó la financiación por un margen que es mínimo, 217 a 214. El presidente ya la ha firmado. Hablamos de un paquete de 1,2 billones de dólares, suficiente para mantener a casi todo el gobierno funcionando hasta el 30 de septiembre. Casi todo. Ahí está la clave, ¿no? Porque el acuerdo esconde una auténtica bomba de relojería. Exacto. Y esa bomba tiene nombre, Departamento de Seguridad Nacional, el DHS. A ver, explícanos eso. Pues que a diferencia del resto de las agencias, solo ha recibido fondos hasta el 13 de febrero. O sea, que se abre una ventana de 10 días. 10 días. 10 días, para una de las negociaciones más polarizadas que existen, la política de migración. Es, en fin, forzar una confrontación. Y en esa confrontación, ¿cómo están las fuerzas? Entiendo que los demócratas quieren nuevas restricciones para los agentes de inmigración, cámaras corporales, requisitos más estrictos para los arrestos. Sí, pero los republicanos se sienten muy seguros, muy fuertes. ¿Y por qué? ¿Tienen motivos reales o es solo una pose para negociar? Bueno, tienen motivos. Su confianza viene de una ley de 2025 que inyectó una cantidad enorme de dinero en el ICE y en la patrulla fronteriza. Ah, claro. Desde su punto de vista, ellos ya consiguieron su prioridad, que era más recursos. Y ahora, pues no sienten ninguna presión para ceder en lo que ven como, bueno, como un intento de atarles las manos. La negociación va a ser tensísima. Y sin dejar esa tensión política, el presidente de Estados Unidos ha vuelto con una idea que, la verdad, choca frontalmente con la Constitución del país. La de nacionalizar el sistema de votación, sí. Pero va más allá de decirlo, ¿no? Sí. Ha sugerido que si los estados no pueden garantizar un proceso, y cito, legal y honesto, pues que agentes federales deberían implicarse directamente en el recuento. Y ha señalado sitios concretos. Sí, ciudades clave como Detroit, Filadelfia, Atlanta, algo que, constitucionalmente, es competencia exclusiva de los estados. Los demócratas lo han calificado de inconstitucional, como era de esperar. Ya, pero lo que a mí me llama la atención no es tanto la reacción demócrata, que era previsible, es la de su propio partido. Eso es lo más relevante. Es que figuras como John Thune, líder en el Senado, o Mike Johnson, el presidente de la Cámara, han dicho públicamente que no lo apoyan. ¿Qué leemos aquí? ¿Es una línea roja? Absolutamente. Indica que, aunque estén alineados con el presidente en muchas cosas, el federalismo, la autoridad de los estados, eso es un pilar sagrado de la ideología conservadora. Entiendo. Tocar eso es peligroso hasta para sus mayores aliados. Es una señal de que hay límites que una parte muy importante del Partido Republicano, pues, no está dispuesta a cruzar. Y esa tensión entre poder federal y estatal se está jugando también en los tribunales. Nueva York y Nueva Jersey han demandado a la administración. Sí, por bloquear la financiación de un proyecto de infraestructura que es vital. El túnel Gateway. Exacto, el túnel ferroviario Gateway. Un proyecto colosal de 16,000 millones de dólares, bajo el río Hudson. ¿Y por qué han congelado los fondos? La administración alegó en octubre que necesitaba revisar si el proyecto cumplía con las políticas de diversidad, equidad e inclusión. El resultado inmediato. Es que está todo parado. Todo parado, 1,000 empleos en riesgo ahora mismo, y hasta 11,000 a largo plazo. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha llegado a decir que es una gira de venganza. Más allá de la política, ¿qué precedente sienta esto? Usar una revisión de políticas sociales para frenar un proyecto de esta magnitud. Sienta un precedente, muy preocupante. Demuestra cómo los procesos administrativos se pueden usar como arma política contra estados de la oposición. Convierte la financiación de infraestructuras en un campo de batalla político. Y cerramos el bloque de Washington con un movimiento que afecta a otro pilar, la independencia de la Reserva Federal. Stephen Mnuchin ha dimitido. Sí, ha dimitido de su puesto como asesor económico de la Casa Blanca. Ocupaba un doble cargo que era muy controvertido. Recordemos la situación. Era asesor del presidente y a la vez gobernador temporal de la Fed. Una anomalía total. Es como si el árbitro de un partido fuera también el entrenador de uno de los equipos.
generaba dudas enormes sobre la independencia de la política monetaria. Y para quien nos escucha, ¿por qué es tan crucial esa independencia? ¿Por qué la Fed no debe recibir órdenes de la Casa Blanca? Pues porque su misión es controlar la inflación y maximizar el empleo. Y esas decisiones, como subir los tipos de interés, a menudo son muy impopulares a corto plazo. Claro, a ningún presidente le gusta eso antes de unas elecciones. Exacto. Si el Banco Central obedece al poder político, se corre el riesgo de que acabe imprimiendo dinero para financiar el gasto, generando una inflación descontrolada. La independencia es el cortafuegos. Por cierto, con su salida se abre una vacante importante. Sí, y se espera que el presidente nomine a Kevin Warsh, no solo para este puesto, sino con la vista puesta en que sea el sucesor de Jerome Powell al frente de la Fed. Dejamos Washington, nos vamos al plano internacional. Y empezamos con un deshielo que parecía imposible en las Américas. Sí, la reunión en la Casa Blanca entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Es que es un giro de 180 grados. Veníamos de meses de insultos, de descalificaciones. El presidente estadounidense llegó a llamar a Petro lunático, y ahora, de repente, los vemos intercambiando regalos, hablando de la lucha contra el narcotráfico. Entonces, ¿es un reinicio real o es puro pragmatismo? ¿Pueden colaborar de verdad dos líderes con visiones tan opuestas? Yo me inclino más por lo segundo. Es pragmatismo puro. La realidad, la cruda realidad, es que la producción de cocaína en Colombia está en cifras récord. Y la cooperación es indispensable. Es vital para la seguridad de todo el hemisferio. A veces los intereses nacionales se imponen a las diferencias personales o ideológicas. Es una foto necesaria, pero la desconfianza de fondo, esa seguramente sigue ahí. Y de una relación compleja a otra todavía más peligrosa, Irán. A pesar de la escalada en el Golfo Pérsico, parece que las negociaciones nucleares siguen. Es una situación llena de contradicciones, sí. Por un lado vemos a fuerzas de EU derribar un dron iraní. Y el intento de abordar un petrolero estadounidense. Exacto, por parte de lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria. Son provocaciones muy serias. Y sin embargo, la Casa Blanca confirma que la vía diplomática sigue abierta. A ver, ¿qué partida está jugando Irán aquí? ¿Intenta negociar desde una posición de fuerza, mostrando músculo, o es una señal de divisiones internas? Es una táctica negociadora clásica de Irán. Crean tensión en el terreno para tener más poder en la mesa. Quieren demostrar que pueden perturbar el flujo de energía mundial cuando quieran. Y además intentan controlar la propia negociación. Totalmente. Presionan para cambiar la sede de Turquía a Omán y, lo más importante, quieren que se hable solo y exclusivamente de su programa nuclear. Nada de misiles balísticos ni de su influencia en la región. Nada de nada. Quieren limitar la agenda a lo que a ellos les interesa. Y terminamos el recorrido internacional con un acuerdo comercial con India que tiene unas implicaciones energéticas gigantescas. Sí, el presidente de Estados Unidos ha anunciado que, como parte de este nuevo pacto, India ha aceptado dejar de comprar petróleo a Rusia. Sobre el papel, es un golpe geopolítico enorme. Enorme. La idea es que India diversifique sus compras hacia Estados Unidos y Venezuela. Pero los analistas, los operadores del mercado, son extremadamente escépticos. Claro, porque económicamente parece casi imposible a corto plazo, ¿no? Rusia le vende a India su petróleo con unos descuentos brutales. Exacto. Antes de la invasión de Ucrania, Rusia era apenas el 2% de las importaciones de petróleo de la India. Hoy es casi un tercio. Vaya cambio. El crudo de EU es más caro y tarda más en llegar. Para una economía como la India, renunciar a esos descuentos es un sacrificio económico gigantesco. Es muy revelador que ni el gobierno indio ni el Kremlin hayan confirmado este punto. Muchísimo. Probablemente sea una mezcla. Quizá una declaración de intenciones a largo plazo de la India para contentar a Washington, a cambio de otras ventajas. Pero la realidad económica se impone. La realidad económica es tozuda. Y mientras el petróleo ruso siga siendo tan barato, para la India será muy difícil desengancharse del todo. Volvemos a Estados Unidos, al mundo empresarial, y empezamos con un cambio de guardia en la cima de un gigante, Disney. Sí, Bob Iger cede el puesto de CEO a Josh D'Amaro. Y este nombramiento no es un simple cambio de nombres, ¿verdad? Es algo más. Es toda una declaración de intenciones sobre el futuro de la compañía. D'Amaro era el jefe de la división de parques temáticos y experiencias. O sea, el negocio físico. El negocio físico. Y esa división, que incluye parques y cruceros, generó el 57% de los ingresos operativos de Disney el año pasado.
casi el 60%. O sea, el gran titular es que Disney apuesta su futuro más a las atracciones que al streaming. Es una admisión de que la guerra del streaming es demasiado cara. Es un pivote estratégico en toda regla. Confirma que el centro de gravedad de la compañía ha vuelto a sus orígenes. Planean invertir 60.000 millones de dólares en esa área. ¿60.000 millones? En streaming sigue siendo importante, claro, y por eso han nombrado a Dana Walden como presidenta y directora creativa. Pero la gran apuesta de crecimiento, el motor, vuelve a ser el mundo real. Y de un gigante del entretenimiento a otro del comercio. Walmart ha alcanzado una capitalización de mercado de $1 billón. Es el primer minorista tradicional que lo consigue. Una cifra astronómica que refleja una transformación increíble. Explícanos esa transformación, cómo un gigante de tiendas físicas ha conseguido no solo sobrevivir a Amazon, sino prosperar hasta este punto. Pues la lección es que no renunciaron a su ventaja, a su enorme red de tiendas, sino que la integraron con la tecnología. Usándolas como centros logísticos. Exacto. Su negocio de comercio electrónico ya es rentable por sí solo, que es algo muy difícil, y han invertido masivamente en automatización e inteligencia artificial. Para ponerlo en perspectiva, hace una década, ¿cuánto valía? Hace una década valía 212.000 millones. Ha multiplicado su valor casi por 5. Una barbaridad. Y hablando de valoraciones estratosféricas, Elon Musk vuelve a mover el tablero. Anuncia que SpaceX va a adquirir xAI, su empresa de inteligencia artificial. Y la nueva entidad combinada está valorada en 1,25 billones de dólares, con una posible salida a bolsa este mismo verano. La estrategia es crear un gigante de la innovación verticalmente integrado, ¿no? Esa es la idea de Grada. Quieren controlar desde el hardware, los cohetes de SpaceX, futuros centros de datos en órbita, hasta el software, con los modelos de IA, de tú a tú. La operación, claro, recuerda mucho a la fusión de Tesla con SolarCity en 2016. Aquello fue muy controvertido. Muchos lo vieron como un rescate. ¿Existe el mismo riesgo aquí o la sinergia entre cohetes e IA es más potente? Es el manual de Musk. Combina empresas para crear una narrativa de sinergia y atraer capital. La sinergia potencial aquí es, teóricamente, mayor. Imagina entrenar IAs en centros de datos en el espacio. ¿Alimentados por energía solar? ¿Conectados por Starlink? Justo. Es una visión a muy largo plazo. El riesgo, como siempre con Musk, es la ejecución. Y que la valoración descuenta un futuro que todavía está muy lejos. Y cerramos este bloque con la voz de una figura muy influyente de Wall Street, Ken Griffin, de Citadel. Y ha sido muy crítico con la administración. Sí, en un evento calificó la interferencia del gobierno en los negocios y el favoritismo como increíblemente desagradables. Pero lo más interesante fue su comentario sobre el clima de opinión. ¿Qué dijo exactamente? Dijo que muchos CEOs están, y cito, aterrorizados de expresar sus opiniones políticas por miedo a los boicots en redes sociales. ¿Que pueden destruir una marca en horas? Exactamente. Sin embargo, no fue una crítica total. También apoyó algunas políticas del presidente, como la seguridad fronteriza o la nominación de Kevin Warsh para la Fed. O sea, que refleja una visión más amplia del mundo empresarial, menos ideológica y más pragmática. Exactamente. Lo que el capital quiere por encima de todo es un entorno estable y predecible. Pueden estar en desacuerdo con la retórica, pero si otras políticas les benefician, están dispuestos a aceptarlo. Es una relación transaccional. Entramos en tecnología y mercados. El martes hubo una jornada de pánico por culpa de la inteligencia artificial. Se evaporaron 300.000 millones de dólares de valor en empresas de software. El detonante fue un simple anuncio de Anthropic, una de las líderes en IA. Anunciaron nuevas herramientas legales para su asistente Cowork. Y la reacción del mercado fue brutal. Esto es lo que necesito que me expliques. ¿Cómo el anuncio de una sola empresa sobre unas herramientas legales puede causar este terremoto? ¿Qué anunciaron que sea una amenaza tan existencial para Thomson Reuters, LegalZoom o incluso PayPal? Porque ataque el núcleo de su modelo de negocio. Durante décadas, estas empresas han ganado miles de millones vendiendo acceso por suscripción a bases de datos legales o financieras. Y ahora llega una IA. Que no solo tiene acceso a toda esa información, sino que pueda analizarla, entender una pregunta y dar una respuesta precisa en segundos, por una fracción del coste. Su principal producto, el acceso a la información, queda obsoleto. De la noche a la mañana. Ese es el origen del pánico existencial. Y mientras unos temen a la IA,
Otros, como Microsoft, que han apostado miles de millones, están luchando para que sus productos funcionen. Su buque insignia, Copilot, no termina de despegar. Está teniendo muchos problemas, ¿sí? Los usuarios se quejan de una estrategia de marca confusa, hay distintos copilots, no está claro qué hace cada uno. Y problemas de interoperabilidad. También. Las encuestas son muy claras. El porcentaje de suscriptores que usan Copilot como su IA principal ha caído del 18,8% al 11,5%, mientras que su competidor, Gemini, de Google, sube. Sigue ganando cuotas, sí. Entonces, el riesgo para Microsoft es que acaben siendo solo los fontaneros, los que ponen la infraestructura en la nube para que otros construyan las aplicaciones ganadoras. Ese es exactamente el temor de los inversores, y por eso sus acciones cayeron casi un 3%. Su negocio de IA depende demasiado de su socio, de OpenAI, mientras su producto propio no acaba de demostrar su valía. Y en el mundo de los activos digitales, la estrategia de algunas empresas de acumular criptomonedas en sus balances empieza a mostrar sus debilidades. La caída de los precios está pasando factura, sí. Con el Bitcoin por debajo de los $76,000, empresas como Strategy, la antigua MicroStrategy, están sufriendo. Sus acciones han caído un 61% desde el último máximo del Bitcoin. Y no es un caso aislado. Bitmain, que acumula Ether, se enfrenta a más de $6,000 millones en pérdidas no realizadas. Y el gran temor del mercado es que si los precios siguen cayendo, estas empresas se vean forzadas a vender, creando una espiral de ventas. Es un riesgo real. El riesgo es muy real. Es lo que se conoce como riesgo sistémico. Estas empresas fueron grandes compradoras, impulsando los precios. Si se convierten en vendedoras forzosas, pueden inundar el mercado y provocar un efecto dominó. Es el gran fantasma que recorre ahora mismo el mercado cripto. Finalmente, miramos a la economía real, a la industria, y los datos del sector manufacturero en Estados Unidos no son nada buenos. Está en clara contracción. Se han perdido más de 200,000 empleos en el sector desde 2023. Y no es algo puntual. Para nada. El índice de actividad fabril del ISM, que es el termómetro del sector, estuvo en contracción durante 26 meses seguidos. Es una tendencia muy preocupante. Y aquí vemos la gran ironía, ¿no? Los aranceles de la administración buscaban proteger a este sector y, sin embargo, sigue debilitándose. Es una combinación de factores. Por un lado, para muchas empresas que importan componentes como el acero, los aranceles simplemente han subido sus costes. ¿Y les han hecho menos competitivos? Y además la política arancelaria es impredecible, y esa incertidumbre para la inversión es veneno puro. Pero también hay fuerzas más profundas, claro. La automatización, la competencia global. Y para combatir esta dependencia, sobre todo de China, la Administración ha lanzado una nueva estrategia para los minerales críticos, Project Volt. Es una reserva estratégica de $12,000 millones. Y lo más interesante es que el modelo es muy similar al que China lleva décadas usando. El objetivo es asegurar el suministro de tierras raras y otros minerales esenciales, entiendo. Esenciales para la industria de defensa, los vehículos eléctricos, la tecnología, para todo. Y el plan implica que el gobierno invertirá directamente en empresas mineras privadas, tomando participaciones. Esto suena a capitalismo de Estado. Lo es. Es un sistema donde el gobierno no solo regula, sino que participa activamente en el mercado como inversor. ¿Y cuáles son los riesgos de que Estados Unidos adopte una estrategia que siempre asociamos a Pekín? Bueno, el beneficio es que puedes dirigir la inversión hacia objetivos nacionales, como la independencia de China. El riesgo es que el gobierno no solo será el inversor más eficiente, puede tomar decisiones por criterios políticos no económicos y distorsionar el mercado. Es un debate fascinante, desde luego. Sobre el papel del Estado en la economía del siglo XXI para poder competir a nivel global. Y esa es una pregunta que sin duda seguirá abierta. ¿Hasta qué punto debe intervenir el Estado para asegurar las cadenas de suministro estratégicas, incluso si eso significa adoptar las herramientas de sus principales competidores? Les deseamos a todos un buen día. Nos vemos mañana. Aquí estaremos esperándoles.